el proyecto Una Amazonía se centra en entender un poco más la salud de las personas y la salud de los ecosistemas desde una perspectiva de salud amazónica, de lo que se llama salud ancestral, salud cultural, salud propia, dependiendo de cada uno de los países. Y lo hacen 3 países, en Ecuador, en Colombia y en Perú, aunque en el equipo de investigación se ha incorporado desde el inicio el equipo de Brasil. El proyecto aborda un grupo de ejes transversales. Uno es cómo fue el impacto del COVID, cómo se expresó en relación a la respuesta de los sistemas de salud y en relación a la respuesta desde las comunidades. Otro aspecto tiene que ver con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, en diálogo con la inseguridad alimentaria. Otro aspecto refiere a la presión sobre los ecosistemas y cuánto el cambio de las actividades extractivas, la presión sobre los ecosistemas, impacta en la salud de las personas, en la distribución de las especies y en la salud de los propios ecosistemas. Desde Perú trabajamos con comunidades ayánicas en el Valle del Pix. El proyecto es un proyecto de investigación y acción participativa, un proyecto que desde el primer momento significó sentarnos con las comunidades y empezar a deconstruir categorías tan como generales como qué es la salud, qué es el estar bien, qué es lo propio, qué es lo no propio, qué está fuera y qué está dentro de las comunidades. Ese ejercicio fue vital porque es a partir de ejercicios como esos que hemos ido construyendo los conceptos que enganchan toda la investigación, que articulan toda la investigación de una Amazonía en Perú. En Ecuador, el proyecto estuvo organizado en 3 grandes componentes: un primer componente formativo, un segundo componente de investigación-acción y un tercero de incidencia política. En los 3 casos había una lógica de trabajo reivindicando la investigación-acción participativa, lo que implicó la construcción desde muy temprano, desde un grupo de sabios y sabias amazónicas que representan a 4 de las 13 nacionalidades indígenas que existen en Ecuador. Este grupo de 10 sabios y sabias fueron parte del diseño de cada uno de los componentes mencionados y a su vez fueron los facilitadores del proceso formativo junto con el equipo investigador de Ecuador. El COVID-19, que es nuestra puerta de entrada, es una forma de aproximarnos a una comprensión integral de lo que significa la salud para estas comunidades en un entorno como es el del Amazonas. Nosotros tenemos en el proyecto un enfoque que llamamos interseccional, de ver qué categorías propias, qué otras condiciones de vida de las mujeres y hombres se cruzan y potencian a veces inequidades de género que son importantes, digamos, mejorar.